Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro canal Lego LVN. De verdad que estoy muy feliz de estar esta mañana con ustedes, compartiendo ser el primero en compartir esta serie de mensajes que serán 4 semanas, y lo haremos a propósito de lo que estaremos celebrando durante este mes, que será el mes del Padre. Se acerca, por supuesto, ese domingo maravilloso que es el Día del Padre, pero queremos hacerlo durante este mes, atender este tema tan importante como es el tema que tiene que ver con la paternidad. Quiero que vean a continuación un pequeño video, un pequeño micro que tiene que ver con este tema. Quiero que tomen nota, quiero que estén muy atentos. Para estas preguntas quiero contarte el caso de Diana. Ella es una mujer de 27 años, es médico de profesión, le va muy bien en su trabajo, tiene una forma de ser muy asertiva, comprometida y dinámica que le ha permitido ganarse la simpatía y el respeto de sus colegas, pacientes y demás personas que la conocen. Ella creció en una familia donde todos siempre tenían algo que hacer. Su padre era abogado y gran parte del tiempo se encontraba trabajando fuera de casa, y cuando estaba en su casa se dedicaba a revisar documentos, redactar casos y recibir a sus clientes para conversar sobre sus litigios. Por otra parte, su madre era enfermera. Mientras estaba trabajando, nadie podía contactarse con ella, y cuando volvía a casa ella estaba tan cansada que caía rendida en su cama hasta el día siguiente para continuar con la rutina. Ambos padres sabían que sus actividades eran importantes y consumían gran parte de su tiempo, por no decir todo su tiempo, así que optaban por contratar a alguna persona que cuide de Diana. Por su parte, Diana comprendía lo que sucedía y siempre recibió de buen ánimo a las personas que la cuidaban. Aún así, ella anhelaba pasar tiempo con sus padres, contarles sus vivencias diarias, que la acompañen a hacer la tarea, cocinar juntos, que la lleven a dormir, que asistan a sus actuaciones del colegio, en fin, que de alguna forma estén diariamente presentes en su vida. Sus padres obviamente la amaban y ella a ellos. Ellos nunca la agredieron físicamente, pero su ausencia era notoria. Y con el tiempo fue desarrollando en Diana un sentimiento de soledad, un vacío emocional, una necesidad de sentirse querida que no sabía cómo afrontar. Un día descubrió que al tener pareja dejaba de sentir ese vacío, se sentía amada, acompañada, y entonces idealizaba sus relaciones. Idealizarlas fue un grave error, pues ella permitió diferentes malos tratos, infidelidades e inclusive ser la amante por varios años, ya que llegó a sentir que no tener a una pareja era más doloroso que tenerla. Nadie supo por lo que Diana pasaba. Ella aprendió a ser muy reservada con su vida privada. Se llevaba bien con todos, pero no tenía amigos en quien confiar, ni sus padres tenían idea de la inestabilidad emocional que vivía, pues en su día a día ella seguía siendo una gran profesional. Bueno, estas son apenas algunas de las consecuencias que podríamos nosotros desarrollar con un papá ausente. Bien sea un hijo o una hija, es indistinto. Pero estas podrían ser algunas de las consecuencias que podríamos nosotros desarrollar cuando tenemos a un papá ausente. Así que durante 4 semanas viajaremos a través de una serie de temas, de una serie de tópicos que tienen que ver con el tema de la paternidad. Le quisimos llamar a esta serie Dad Power. Creo que ya lo viste al comienzo, viste el intro, pero la quisimos llamar Dad Power porque hay un poder real en las manos de un padre. Hay un poder, hay una influencia poderosa en las manos de un padre. Y es que definitivamente necesitamos aprender esto como iglesia, que hay un gran potencial dentro de las manos de un papá. Ahora, creo que para todos nosotros, y yo lo recuerdo, porque definitivamente cuando estamos pequeños, nuestro papá se convierte en un superhéroe. Por eso que también este tema es alegórico a los superhéroes, porque definitivamente para nosotros nuestros padres, o nuestro papá mejor dicho, era un superhéroe. Era el que lo podía todo, nuestro papá era el más inteligente. Cuando estábamos pequeños esa era la noción que teníamos, o lo que nuestro padre nos comunicaba. Para nosotros era mejor que el Capitán América, mejor, bueno, para la época mía era la época del zorro, y quiere decir que mi papá era mejor que el zorro. Así que posiblemente su hijo te comparará hoy en día con Iron Man, con Batman, con Superman, no sé, pero para nuestros hijos, es más, yo tengo un hijo de 3 años ahorita, y yo sé que yo soy su superhéroe porque todo es papá, ¿qué es esto, papá? Y yo soy su fuente inmediata, o soy su
su superhéroe. Pero, y eso es algo de verdad hermoso para la experiencia. Pero es posible, porque es así, que muchos de ustedes no hayan tenido la oportunidad, la hermosa oportunidad de tener a un papá cerca. Bien sea porque ese papá murió de una manera prematura, posiblemente tú estabas muy pequeño cuando tu papá falleció, posiblemente tu madre y tu padre se divorciaron y eso creó una ruptura en la relación cercana que podías tener con papá. Son muchos los escenarios. Tal vez tuviste un papá como este del ejemplo del video, que fue un papá ausente, posiblemente un papá que se dedicó por muchos años al trabajo, a ser un proveedor, pero se olvidó de esa parte importante, de esa parte emocional, de esa parte cercana que debía tener contigo como hija o como hijo. Ahora, cualquiera que haya sido tu situación, es importante reconocer que nuestro padre tuvo una influencia importante en tu vida. Le dio forma a la persona que eres hoy. La influencia que tuvo nuestro padre en nosotros sería el resultado de lo que hoy somos como adultos, como individuos. Eso es algo que no podemos negar. Bien sea que haya existido una ausencia total porque papá murió prematuramente, eso de igual manera le da forma al ser humano que eres hoy. Eso es algo que no podemos dejar por fuera. Podemos decir, no, mamá suplió todas mis necesidades, no me hizo falta tener un padre. Pero el diseño que Dios hizo es que existiera un papá y una mamá para que la familia tuviera ese equilibrio perfecto. Así que no podemos negar en ningún momento que si no tuvimos esa presencia a ese superhéroe desde muy pequeño, eso de alguna manera hoy en día nos puede dar o nos puede moldear como seres humanos. Y eso es lo que vamos a aprender acá. Ahora, ¿qué quiero que durante estas 4 semanas podamos aprender? Que como hijos podamos entender esto, que podamos sanar muchas de las heridas que posiblemente pues desarrollamos en esa relación malsana con nuestros padres, que podamos tener ese corazón perdonador. A los papás les digo desde ya que podamos usar todas estas herramientas para que podamos ser cada día mejores padres. Y finalmente aquellos que nos ven, sobre todo a ustedes jóvenes, a ustedes varones, que no tienen hijos, que no se han casado y que en algún momento se convertirán en padres, que podamos usar y podamos atesorar todas estas herramientas para que finalmente cuando seamos papás, seamos el mejor papá posible. Seamos la mejor versión de ese superhéroe que esperan que seamos nosotros los padres para con nuestros hijos. Bueno, ahora para entrar ya en contexto, quiero hablar de un personaje bíblico sumamente importante para darle sentido a todo lo que estamos hablando acerca de los papás. Y bueno, quiero ya hacerle, por supuesto, quiero hacerle, como decir por ahí, la antesala a este personaje. Para mí es un personaje, uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Este personaje prácticamente fue un rockstar o una superestrella para su momento. Creo que decir solamente que se atrevió a enfrentar a un gigante, ya usted sabe quién es. Y sí, sin más preámbulo, es el rey David. Este hombre reinó sobre Israel por 40 años. 40 años reinó David sobre el reino de Israel. Fue el rey que fue capaz de unificar a las 12 tribus de Israel y que toda esa nación pudiera ser finalmente una nación. Fue uno de los reyes más exitosos. Fue un hombre que la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de muchas cosas. Pero David fue un hombre muy exitoso durante esos 40 años que reinó en Israel. Ahora, David no está muy lejos de la realidad. Algo que me encanta de la Biblia es que la Biblia, a pesar de que pueda exaltar las cosas buenas, también la Biblia no minimiza las cosas malas, sino que las pone en ambas posiciones para que nosotros hoy en día, eso sirva para nosotros como un testimonio. Y así lo podemos encontrar en la historia de David. Y haciendo referencia, por supuesto, a lo que estamos hablando de papá, David fue un hombre que tuvo aproximadamente 8 esposas.
y tuvo muchas concubinas. De ese compendio de mujeres tuvo 20 hijos aproximadamente. Posiblemente tuvo más, pero lo que la Biblia reseña son aproximadamente 20 hijos e hijas. Durante ese periodo, David vivió hasta los 75 años. Y la Biblia no minimiza su rol como papá, para nada, sino que nos los muestra de una manera totalmente clara. Y no solamente que nos muestra su rol como papá, sino que nos muestra las consecuencias de haber sido un papá posiblemente permisivo, ausente, tal vez bastante indisciplinado, bastante desconectado emocionalmente de sus hijos. Y esta mañana quiero hablarte de cuatro hijos que podemos aprender bastante de la vida de este hombre al momento de relacionarse con sus hijos. Ese primer hijo que quiero que podamos hablar es su hijo primogénito, Absalón. Amnón. Su primer hijo se llamó Amnón. Ahora bien, David había tenido un episodio bastante gris en su vida, que fue cuando se enredó con la esposa de Urías, Betsabé. Y eso es algo que uno no puede pasar por alto, porque algo que yo he entendido en mi rol como papá es que los hijos, sobre todo en la edad, cuando son muy pequeños, ellos son como una esponja. Y ellos, todo lo que ven, son capaces de absorberlo y eso lo llevan a la acción. Es como una esponja. Ellos todo lo absorben y todo lo reproducen. Ahora, Amnón no estaba muy ausente de lo que papá David había hecho. Y Amnón, en una edad posiblemente ya de joven, se enamora perdidamente, y no de cualquier muchacha de Israel, no cualquier vecina, no cualquier princesa, sino que lamentablemente se enamora perdidamente de una manera lujuriosa de su hermana. Esta hermana se llamaba Tamar. Y cuenta la historia que Amnón la invita a su habitación, se hace pasar porque estaba supuestamente enfermo, y viola a su hermana Tamar. Ahora, esto es como un wow. ¿Qué hubiese sucedido en mi casa? ¿Qué hubiese sucedido en tu casa? Si tú como papá te enteras que tu hijo acaba de violar a tu hija, ¿cuáles hubiesen sido las consecuencias? Son cosas a veces duras, y sobre todo con el tema de abuso, sobre todo con los abusos sexuales dentro de la familia, es un tema bastante delicado. Uno a veces dice desde afuera, ¿qué haría yo? Pero los casos que han sido muy cercanos, en este caso a mí, yo a veces digo, wow, ¿qué hubiese hecho yo? No es para nada fácil. Y para David no fue fácil. Aunque eso, por supuesto, no es un indicador de que, bueno, es lo mejor que pudo haber hecho David. Pero cuenta la Biblia que cuando el rey se enteró de lo que había sucedido, simplemente se enojó. Se enojó mucho. Eso fue lo que David hizo. O mejor dicho, eso fue lo único que sintió David. Fue mucho enojo. No se ve que le llamó la atención a Amnón. Levíticos 18, dentro de la ley del Pentateuco, establecía que toda persona que tuviera una relación sexual, en este caso con una hermana, debía ser desterrado, apartado del pueblo. Eso debió haber sido la penalización inmediata para Amnón, pero tal cosa no sucedió. Todo quedó como que, bueno, vamos como cuando uno barre el polvo y lo quiere meter bajo la alfombra. Igualmente el polvo quedó abajo, quedó el sucio. Eso nunca tuvo una solución inmediata. No se ve a un David acercándose a Tamar. No hay una consecuencia inmediata. David de alguna manera actuó de una manera irresponsable. Siguió dando mal ejemplo para con sus hijos y le dio un mal ejemplo a la nación. Tanto así que en el mismo verso, en 2 de Samuel 13, 21 al 22, habla de ese otro hijo, de esos cuatro. Ya hablamos de Amnón, ya hablamos de Tamar. Ahora este tercer hijo es el hermano de Tamar, Absalón. Dice, Absalón nunca habló de esto con Amnón. Aún ese hermano no fue capaz de hablar
con su hermano, de confrontarlo, de pedirle una razón o tal vez de acelerar el castigo para contra Amnón. No pasó eso. Dice, sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Esto fue simplemente a lo que llegó Absalón. Simplemente lo odió, no le dijo nada, no fue capaz de tener un acercamiento con Amnón. Ahora, ya vimos que según la ley, en Levítico 18, esa debía ser la consecuencia inmediata para contra Amnón, cosa que no sucedió. Solamente David se llenó de ira, se molestó, pero no hizo nada. Es más, yo creo que se graben esa palabra, porque a veces nosotros simplemente no hacemos nada. Ahora, Absalón espera 2 años. ¿Se acuerdan que lo acabo de leer? Absalón simplemente se molestó, no le dijo nada a su hermano Amnón, no hizo nada tampoco. Pero se dice que él esperó 2 años, 2 años desde el incidente, y comete un homicidio. Así es, cuenta la Biblia que Absalón invita a sus hermanos, porque dice la Biblia que invitó a todos sus hermanos a un banquete. Es más, él invita a David. Y David, ahí uno ve el patrón de David de estar desconectado de sus hijos, porque él le dice, papá, vamos a un banquete y todo, y el papá, él le insiste muchas veces, y el papá le dice que no, simplemente David dice, no quiero ir. Y él aprovecha, posiblemente él sabía hasta eso, a lo que iba a suceder. Él de seguro dijo, bueno, papá, yo lo voy a invitar, papá es tan ocupado, papá es un hombre demasiado ocupado y papá no va a ir. Y voy a aprovechar esta ocasión para invitar a Amnón. Y así fue, invitó a Amnón a esa reunión, a ese banquete, y aprovechó ese momento para asesinarlo. Así es, Absalón asesina a su propio hermano en venganza por lo que le había hecho a Tamar, su hermana. Ahí es donde uno dice, wow, todo lo que puede devenir de no tomar acciones. A veces hacemos cosas y esas cosas tienen consecuencias, pero a veces no hacemos cosas y eso también tiene consecuencias. David no hizo nada, no castigó, no dio un ejemplo contundente para con su familia y la nación, y esto fue lo que sucedió dos años después. 2 años, Absalón, hermano de Amnón, comete un homicidio, asesina a su propio hermano, a su hermano mayor, por lo que le había hecho a Tamar. Ahora, si esto hubiera sido una tragedia para David, la violación de Amnón para con Tamar, ahora imagínense las noticias. Es más, las noticias le llegaron a él de una manera tergiversada, porque le dicen, rey, todos sus hijos han caído a filo de espada. Absalón los mató a toditos. Aquel hombre se rasga las vestiduras, se tira al piso a llorar, pues no es para menos. Por eso le digo que lo interesante de la Biblia es que esto no es una historia de caminos, esto es una historia real. Y vemos a un padre totalmente desconsolado por lo que le habían dicho, hasta que finalmente se enteran de que Absalón había asesinado a Amnón. Por supuesto, no minimizó la cosa. Igualmente para David fue una noticia terrible. Era el primogénito, era su hijo mayor, era su hijo. Y no solo que había sido asesinado, sino que había sido asesinado por su propio hijo Absalón. Y que había sido asesinado por las consecuencias, por venganza de lo que Amnón le había hecho a su hermana Tamar. Así que el corazón de David estaba quizás destrozado, y es lo más seguro. Pero esas son las consecuencias de no haber hecho algo a tiempo. Por eso les dije, hay consecuencias por las cosas que hacemos, pero también hay consecuencias por las cosas que no hacemos. Por aquellas cosas que dejamos pasar, por la disciplina que deberíamos darle a nuestros hijos en el momento indicado, en ese buen ejemplo que deberíamos darle a nuestros hijos. Tenemos aquí definitivamente a un padre ausente. David fue un padre ausente, negligente. Pasaron los años, no fue capaz de conectarse con sus hijos, no fue capaz de remediar o tratar de
de reparar un poco a través posiblemente de la disciplina que tuvo que haber tenido con Amnón para que esta desgracia no hubiese llegado a la casa de David. Ahora, esto no solamente queda aquí, las consecuencias siguen, y es que por espacio de un tiempo Absalón huye de Jerusalén por lo que había sucedido. Luego David lo llama de nuevo al reino, él vuelve, pasan 2 años y David no es capaz de ver a Absalón. Me imagino David pues tendría ese dolor, esa rabia por lo que había sucedido, pero finalmente él ve a Absalón, se lo recibe, pero la Biblia solamente dice al final que lo recibió, lo besó y hasta ahí, no hay más. Pero lo que sigue adelante es lo que estaba realmente también en el corazón de Absalón. Se dice que Absalón, al pasar el tiempo, le da un golpe de estado a David. Así, David era el presidente de Israel y Absalón aprovechó su posición como príncipe para darle un golpe de estado a su padre, de despojarlo del reino. Y las tragedias siguen llegando, porque cuenta la historia de que en medio de todo esto, Absalón pierde la vida. De estos hijos que estamos hablando, de este tercer hijo, Amnón muerto, Tamar violada, ahora tenemos a Absalón también siendo asesinado por lo que había hecho en medio de la escaramuza. Absalón queda guindado de su cabello en una rama y es muerto. Así que la tragedia sigue llegando por las consecuencias de lo que David nunca hizo. Todo esto sucede por un periodo de 14 años. Fíjense lo que lo reseña 2 Samuel 18:33. Dice: entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Mientras subía, clamaba: oh, mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalón, mi hijo. Definitivamente son lágrimas tardías de un papá ausente y negligente. Fíjense, ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Esto es algo que es bastante confrontante. Ningún éxito en la vida justifica. David, ningún éxito de tu reino justifica el fracaso de tu familia. Ciro, ningún éxito que yo vaya a tener en mi vida justifica el fracaso que yo pueda tener en mi familia. La familia debe ser lo más importante para un padre, porque nuestros hijos no nos van a recordar como ese papá. Posiblemente sí, la importancia de ser un papá proveedor y todo aquello, pero nuestros hijos siempre nos recordarán cuán cercanos estuvimos de su corazón, cuánta disciplina y dirección le dimos, si fuimos capaces de llevarlos por el camino correcto. Así que ningún éxito justificará el fracaso en la familia. Ahora, Absalón no fue el único hijo. ¿Se acuerdan que hablé de 3? Ya tenemos a Amnón, tenemos a Tamar, tenemos a Absalón, y Absalón no fue el único hijo. Yo considero que de los hijos leales de David, Absalón y se llama Adonías. Pero algo interesante es que la Biblia misma nos registra la relación que tenía David con su padre. Dice: ahora bien, su padre, el rey David, nunca o jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Eso lo dice 1 Reyes 1:6. Así que jamás lo había disciplinado y ni siquiera le había preguntado: ¿por qué haces esto o por qué haces aquello? Totalmente un papá permisivo. Tanto así que Adonías copió lo mismo que hizo Absalón. Adonías quiso al final de la vida de David usurpar el trono, quitarle el trono a su padre aún él estando vivo. Quiso darle un golpe de estado.
David no solamente era un padre ausente, sino también un padre negligente en la disciplina. Y eso lo vemos aquí en el comportamiento de estos hijos. Ahora, ¿por qué no fue diligente David? Eso podrían ser unas buenas preguntas que nos podríamos hacer esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le pasaba? Podríamos deducir que posiblemente fue un hombre muy ocupado. Acuérdense que David, por supuesto, era el presidente de Israel, era el rey, era el monarca, y los monarcas no es como lo vemos a veces en la ficción de las películas, que es un hombre que está con su corona y su cetro, sentado en su trono, simplemente comiendo uvas, tomando vino. No, eran personas que se dedicaban realmente al trabajo, eran gente que constantemente estaban recibiendo políticos, otros reyes, atendían casos propios de la misma ciudad o del estado. Eran gente realmente ocupada. David fue un hombre ocupado. Si no hubiese sido así, tal vez los logros y éxitos en su vida o su empresa como rey hubiese sido bastante fracasado. Pero la Biblia lo llama como una edad de oro para Israel. Ahora, tal vez fue demasiado importante. Tan importante que David diría, yo soy el rey y yo no tengo tiempo para atender muchachos. Que posiblemente es lo que ciertos papás distantes dirán, mira, yo tengo demasiado trabajo, tengo muchas cosas que hacer para estar atendiendo a un muchacho. Tú eres la mamá, tal vez eso le decía David a su esposa, mire, ustedes son la mamá de estos muchachos, ustedes son los que los deben atender, edúquenlo, llévenlo a la escuela, pero yo no tengo tiempo, yo soy alguien muy importante, yo soy el rey David. O tal vez demasiado culpable. Acuérdense del pecado de David más icónico fue el de Betsabé, donde comete aquel adulterio y después homicidio, mata al esposo de Betsabé. Eso fue algo que posiblemente siempre estuvo como un eco en la cabeza de David. Y posiblemente hasta en la misma situación con Amnón, él nunca fue capaz, porque tal vez Amnón le pudo haber dicho, papá, pero es que tú hiciste lo mismo. O sea, tú cometiste adulterio, tú eres un pecador, ¿cómo me vienes a decir a mí que yo no haga esto? Entonces tal vez la culpabilidad también ahogó lo diligente que pudo haber sido David. Ahora, ¿cómo actúa un buen padre para que le pueda dar esa real dirección a sus hijos? ¿Cómo actúa un buen padre que da la vida por sus hijos? Fíjense, brinda cada día parte de su tiempo por ellos. Eso es para ellos, es algo sumamente importante que podamos ser nosotros como padres, estar cercanos a nuestros hijos. Yo sé que a veces es difícil con el tiempo, con el poco tiempo que podemos tener algunos papás. Hay papás que trabajan mucho. Los trabajos son bastante comprometidos, sobre todo con el tema del tiempo. Pero tenemos que buscar las herramientas, las maneras, planificarnos mejor para que podamos darle tiempo a nuestros hijos. Otra característica importante es que conecta diariamente con el corazón de sus hijos. El preguntarles cómo están, cómo se sienten, estar cercanos. Hay papás que pueden montarse en un vehículo, llevar a su hijo a la escuela y en ningún momento le dirige la palabra, ni le pregunta, ni le dice, ni le insta a hacer las cosas lo mejor posible en este día. Lo motiva. Otra característica que da vida a un hijo es la disciplina. El padre disciplina y corrige. Esto es algo que está hoy en día está muy... Porque cuando se habla de disciplina, pues bueno, que los niños y todo aquello, que la disciplina, que los vamos a malformar. Pero es que definitivamente la Biblia nos habla de que el padre que ama al hijo lo corrige, le da disciplina, y eso es algo esencial para la vida de nuestros hijos. Y nosotros hoy en día, como papá, yo agradezco que en algún momento me disciplinaron. Finalmente, los confrontan cuando pecan. Ese es nuestro deber como padres, confrontar a nuestros hijos cuando pecan. Cuando hacen algo que no deberían hacerlo, nosotros deberíamos ser capaces de confrontarlos y corregirlos. El final de la vida del rey David no fue muy bueno, fue algo muy triste. Porque fíjense, la Biblia dice, el rey David era muy anciano, y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros dijeron, busquémosle una joven virgen que lo atienda y lo cuide.
¿Dónde estaban las esposas de David? ¿Dónde estaban sus hijos? Y que cuide a mi Señor, dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Además, la Biblia es muy específica que el rey David nunca conoció a esta muchacha, o sea que nunca tuvo relaciones con ella, solamente, ya él siendo muy anciano, solamente era para entrar en calor porque temblaba mucho, me imagino por el frío, el invierno en Jerusalén, y nunca pudo entrar en calor y tuvieron que utilizar a esta muchacha para tal fin. Pero uno dice, wow, ¿y dónde estaba la familia? ¿Dónde estaba Betsabé? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban sus hijas? Totalmente solo estaba David. Así que sé que hay muchos papás que posiblemente se están identificando esta mañana, dirán, wow, he sido negligente, he sido permisivo, he estado muy ausente de la vida de mis hijos, ya han pasado tantos años, pero quiero decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde para poder abrir nuestro corazón, tal vez pedir perdón a nuestros hijos, decirle, hijo, perdóname por lo negligente que fui, por lo permisivo, nunca lo hice a propósito, porque mayormente somos el reflejo de lo que nuestros padres fueron para con nosotros. Tal vez tu papá se comporte así porque eso fue lo que vio de tu abuelo. Entonces, nunca es tarde para poder enmendar ciertos errores. Ahora, recuerda, ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Ninguno, jamás, nada. Usted podrá ser el hombre más exitoso de la vida, pero si usted fracasa en la familia, en el tema familiar, en los hijos, entonces usted ha fracasado en todo, a pesar de que haya tenido un buen éxito profesional. Brinda cada día parte de tu tiempo para ellos. Es importante que cada día nosotros podamos brindar tiempo a nuestros hijos. Conéctate diariamente con el corazón de tus hijos. Disciplina y corrige. Confróntalos cuando pequen. Esto es algo que no debemos olvidar hoy. Hoy es un buen día para comenzar a hacer esto. Si tenemos hijos pequeños, yo tengo una hija de 10 y el más pequeño tiene 3. O sea que estoy a tiempo de hoy comenzar a hacer muchas cosas de las que hoy hasta yo mismo he aprendido. Entonces es tiempo para que podamos ser mejores padres, para que podamos ser ese verdadero superhéroe para siempre, ese dad power. Ahora, quiero que cierren sus ojos en casa, quiero que nos concentremos y que podamos pedirle a Dios que primero pueda llenar ese vacío paternal en nuestros corazones. Él es el buen padre por excelencia, Él es nuestro Abba Padre, es nuestro papito. Y aún si usted dice, bueno, pero es que yo nunca tuve ese ejemplo de papá porque no lo tuve, papá murió muy joven, quiero que le pidamos a Dios que aún así Dios pueda llenar ese vacío paternal en nuestros corazones. Y pidámosle perdón por aquellos errores que ya hemos cometido como papá. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la vida de David es testimonio para nosotros en este día. Es un testimonio para no ser negligentes, para no ser padres ausentes, sino más bien para ser padres que estemos en la vida de nuestros hijos presentes, que podamos corregir, Señor, los errores de nuestros hijos, Señor, que los podamos disciplinar para que consecuencias tan grotescas como esta no sucedan en nuestros hogares. Que esto solamente quede en testimonio de lo que pasó con David, pero que esto no se repita en nuestros hogares, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esta semana, recuerden que nosotros somos de los que queremos que siempre apliques todo lo que has aprendido. Dice, quiero que esta semana pregunta a cada uno de tus hijos qué puedo hacer en las siguientes 6 semanas. Esto va a estar algo difícil, pero vamos a practicarlo. 6 semanas para hacerte sentir que eres más importante para mí. Pregúntale a tu hijo qué puedo hacer durante las 6 semanas, durante las siguientes 6 semanas, para que te puedas sentir importante para mí. Vamos a ver qué van a decir sus muchachos. Y para nosotros los hijos, si sientes que tuviste un padre ausente, mantén una conversación diaria con Dios donde le pidas que llene ese vacío en tu vida. Hazlo. Cada día pidámosle a Dios que Dios sea el que llene esos vacíos en nuestra vida. Así que
Nos vemos la siguiente semana. No se pueden perder el segundo capítulo de esta serie que se llama Dad Power. Chao.